Bienvenidos a un episodio más del podcast La Tejedora. En el episodio de hoy disfrutaremos de una plática increíble con Sam de Hongos Des. Sam es mexicana, estudió ingeniería en biotecnología y vive en la Ciudad de México. Desde hace unos años se dedica al estudio y entendimiento del mundo de los hongos y es fundadora de Hongos Des, un espacio que tiene el objetivo de informar sobre el consumo de hongos en pro de la salud mental. Durante este episodio platicamos del mundo de los hongos, nos adentramos en los alucinógenos y platicamos de los beneficios que hemos podido evidenciar. Nos contó un poco de su experiencia y compartimos algunas ideas y cuestionamientos respecto al consumo y al impacto que traen consigo. La verdad es que esta plática estuvo padrísima y me encanta poder compartir este episodio con ustedes. Espero que esta conversación les sirva de referencia y no olviden dejarme sus comentarios y opiniones. Les doy la bienvenida a Sam y a todos ustedes. Y como siempre, muchas gracias por acompañarme en este viaje de la tejedora. Deseo que disfruten este capítulo tanto como lo hicimos nosotras. Bienvenidos a un episodio más de La Tejedora. Estoy muy emocionada porque hoy tengo a una invitada muy especial. Tuve la fortuna de conocerla hace unos meses, no la he podido conocer en persona porque estamos en diferentes ciudades, pero sí por redes sociales y bueno, a través de lo que ella hace y a lo que se dedica, pues conocí un mundo que para mí ha sido pues un mundo muy, muy revelador, muy interesante y que en lo personal ha aportado mucho a mi vida y pues debido a eso me emociona mucho poderla invitar y poderla tener acá para tener una conversación respecto a esto que ahorita bueno, ya lo vieron en el título, pero lo vamos a platicar un poquito más. Ella es Samantha. Bienvenida, Samantha. Hola María, muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio y por estar aquí en La Tejedora. Estoy muy emocionada de platicar contigo y con tu audiencia también. Muchas gracias. Samantha es ingeniera en biotecnología y se dedica desde hace 2 años a la micología autodidacta. Hoy nos va a platicar un poquito más acerca de esto, pero bueno, principalmente pues en resumidas cuentas, Samantha trabaja con los hongos psicodélicos y hoy nos va a platicar un poquito más acerca de eso. Entonces, pues bueno, estoy muy contenta de tenerte aquí, Sam, y pues primero me gustaría preguntarte un poquito acerca de ti, ¿no? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Que te presentes con nosotros? Va, súper. Pues yo soy Samantha, soy originaria y vivo en la Ciudad de México. Estudié biotecnología hace ya muchos años y pues caí en el mundo de la micología a través de un curso, pero sobre todo después de la influencia de mi mamá. Después de la pandemia o durante, más o menos como en el 2020, yo estaba pasando por un periodo de depresión bastante severo porque pues circunstancias globales y personales. Y mi mamá fue la que me sugirió que pues buscara formas alternativas de medicamentos o de medicina. Y fue aquí donde sale la oportunidad y la posibilidad de los hongos, ¿no? Ella había tomado antes tinturas de hongos, de melena de león y de algunos otros que no son necesariamente psicoactivos y vio que tenía muchísimos beneficios en su salud general, entonces empezó a investigar al respecto y caímos con los psilocibes y todos los beneficios posibles que tienen con la salud mental, con la regeneración de tejidos en el cerebro y pues fue la que me fue orillando, ¿no? Entonces fuimos a un curso de autocultivo en Cuernavaca y allá se presentó la oportunidad de ser practicante durante un mes en el CEMICAP, que es un centro de micología aplicada por parte de otra empresa que es que está situada bueno, que está ahí de base en Cuernavaca, ¿no? Y fue a partir de ahí, de ahí ha sido como pues un camino bastante autodidacta, muchos aprendiendo a partir de errores, aprendiendo a partir de experiencias compartidas como estas y sobre todo desde pues la guía de mi mamá, honestamente. Súper, oye, y tú, bueno, te acercas a los hongos, ¿no? Como supongo, ¿tu objetivo era de consumo personal o de uso personal en ese momento? De uso personal completamente, o sea, yo quería saber
cómo era el proceso de los hongos, porque la verdad es que en la escuela los conocí, pero desde otro punto. O sea, te enseñaban de microbiología, ¿no? O sea, y de bioreactores y de, por ejemplo, cómo funcionan los organismos que hacen el pan, que hacen la cerveza, pero nada que ver con macrohongos y para nada que ver con esto de hongos psicoactivos, ¿no? O sea, entonces yo quería conocer un poco más al respecto y también porque mi primer acercamiento con el mundo psicodélico en la Ciudad de México fue muy decepcionante. A mí me vendieron una tintura y no me dijeron ni cuánto tenía, ni qué sepa, ni cómo se había hecho. Y pues yo soy bastante obstinada, entonces dije yo, claro que sí puedo averiguar y claro que puedo, pues si es necesario cultivarlos, ¿no? Pero fue con un acercamiento más, como muy de beginner, o sea, muy de principiante, de saber qué estaba pasando en el mundo de los hongos, cómo se reproducían otra vez y adentrarme por completo. Oye, y entonces esta tintura que tú compras es tu o sea, es tu primera experiencia, esta tintura que viene un poco sin guía. ¿Y qué tal? O sea, cómo fue esta primera experiencia para ti? Fue pues ya ves, aquí se tiene que manejar como, no, no puedes llegar a una tienda y decir, oye, me das una tintura tal cual, pero fue una recomendación de parte de una amiga de mi mamá, de una persona que sabía que guiaba como ceremonias con psicodélicos y que además vendía las tinturas. Fuimos por ella y honestamente para mí fue revolucionario esto, o sea, a pesar de que no sabía qué tenía, fue un cambio muy, muy fuerte para mí, para mi vida, para mi percepción de mi existencia. O sea, fue un cambio muy fuerte. Después de eso, casi a la par, tuve un par de experiencias con hongos secos, o sea, con una macrodosis, como le conocemos, que es a partir Ujú. de 1 gramo más o menos. Y fue un proceso muy, pues muy emocional, acompañado de mi proceso terapéutico, en donde como que las cosas que veía en terapia las podía desenvolver mejor a la par de los hongos y pues así se iba como entrometiendo, ¿no? Pero con esta persona, pues ella sabe mucho, ella tiene una audiencia bastante grande, pero para mí no fue suficiente la información que me brindó. Entonces yo quise adentrarme más, caí en muy buenas manos en este proyecto de micología y a partir de ahí fue que se quedó como este amor y esta fascinación por los hongos y por todo lo que podían hacer por la humanidad. Oye, y de inicio, cuando tú empiezas como a estudiar más acerca de esto, ¿es con el objetivo justo de aprender y poder profesionalizarlo o iniciaste como en una curiosidad personal? No, fue una curiosidad personal, aprovechando que tenía el tiempo y la disposición para pues irme un mes a acampar allá y Ujú. así ser como, o sea, una practicante de ir a hacer cultivos y de todo, ¿no? O sea, no nos estábamos especializando tal cual en hongos psicoactivos, sino en hongos de exteriores y, o sea, hongos comestibles, hongos medicinales, como se conoce el ganoderma, el reishi, el melena de león, ¿no? Todos esos. Y fue completamente desde, ahorita no tengo otra ocupación, quiero adentrarme por completo por curiosidad, porque puedo. Y de ahí realmente yo nunca pensé en hacer como una profesión o en convertirme o sea, nunca fue mi intención como meterme de más en un proceso con tanta gente, ¿no? O de hacerme, no sé, realmente mi proyecto nació a partir de esto, de, bueno, a mí me ayudó mucho, si a otra persona le ayuda, pues qué mejor, ¿no? Pero no fue con la necesidad o con la búsqueda como de, ay, aquí puedo encontrar otro camino. Creo que al contrario, fue muy pesado como llegar a términos de que mi carrera me estaba llevando hacia acá y que lo que yo había planeado como en mi vida profesional era completamente distinto y pues me estaba metiendo a otros caminos y así pasó. ¿Tú qué habías planeado para tu vida profesional? Yo me veía de vida godín, así de tener una vida más como tradicional, yo creo. O sea, estuve trabajando mucho, un par de años en una empresa mexicana muy grande Ujú. y lo odié completamente. O sea, fue una experiencia muy enriquecedora, aprendí muchísimo, lo bueno y lo malo, pero yo pensé que de ahí me iba a ir al mundo corporativo y pues no, no, no hizo buen fit con mis valores, con mi búsqueda de la felicidad en esta vida y pues me metí a otras cosas, algo que me permite tener más soltura en el tiempo y sobre todo una calidez en las conexiones humanas que de otra forma no hubiera tenido.
Ay, eso está padrísimo, ¿no? Como poder, yo también trabajé muchos años en corporativo Ujú. y o sea, no quiero satanizarlo, pero no es lo mío. O sea, Sí, me recuerdo perfecto cuando me cambié al último trabajo, que me dije a mí misma, o sea, si esto no es lo mío, o sea, si esto ya no jala, ya. O sea, no es hasta lo mío, aquí. ya no más, ¿no? Y sí, Sí. justo creo que es muy padre que, obviamente, pues hay mucha gente que le gusta y está padrísimo, pero sí el poder dedicarte a algo, al menos cuando cuando eso te importa, ¿no? El poder dedicarte a algo como que te genera esta posibilidad de conectar con el otro, esta posibilidad de que tu trabajo trascienda en la vida del otro, está bien padre, ¿no? Es muy, muy intenso y súper diferente también. O sea, yo creo que hay personas en las que la rutina y la cotidianidad de una oficina les funciona perfecto, pero pues no es para todos y está bien y es normal. Creo que es algo que se nos inculca mucho como que hay un solo camino del éxito tradicional y es este, ¿no? Y es el que nuestros padres tal vez querrían para nosotros, como de estudias una carrera y te vas a una empresa grande y haces antigüedad y te jubilas, pero pues ya ni para jubilarnos existe, ¿no? Claro, exacto, ya ni podemos jubilarnos, entonces no Historia puede. triste, sí. Oye, y bueno, y entonces, ¿te capacitaste? O sea, en esta capacitación que dices, ¿fuiste un mes a acampar? Sí, era un mes muy interesante. Pues En México. sí, en Cuernavaca teníamos un calendario muy interesante como multidisciplinario acerca de hongos, o sea, un taller de fermentos, teníamos un taller de, ¿cómo se llama? Articultura. No, bueno, la agricultura no es cierto, no es agricultura, es arquitectura como integral con medios de la naturaleza. O sea, estuvo muy padre y además el micólogo que nos guiaba pues tiene muchísimos años de experiencia. Además estábamos acompañados con un maestro en ciencias de la UNAM que también es micólogo, bueno, biólogo y micólogo. Entonces fue una combinación muy padre como de profesionistas, pero también de humanos. Y pues sí, estuvimos allí un mes, era como de lunes a viernes, y pues era como estar en sitio, acampar allá y hacer las actividades que nos tocaban. O sea, estaba muy interesante, teníamos que cocinar entre nosotros, o sea, como un tipo campamento, pero aplicado a la micología. Súper, oye, y entonces ahí aprendiste de todo tipo de hongos, no particularmente de alucinógenos. Sí, o sea, era más integral, realmente no estaba enfocado hacia los hongos psicodélicos porque pues siguen siendo ilegales, ¿no? O sea, tienen que ser realmente desde un approach súper como educativo, no es como lúdico ni nada, pero pues serán parte, o sea, y realmente creo que negar esa área en la micología en general no se puede, o sea, va una con la otra, hay hongos que interactúan de forma muy parecida en el cerebro a pesar de que no son psicoactivos, entonces, pues sí. Oye, y me gustaría que platicáramos un poquito, o sea, acerca de la teoría, ¿no? O sea, Ujú. para quienes no saben o para quienes por primera vez están escuchando respecto a los hongos, em, y particularmente los alucinógenos, o sea, que pudiéramos hablar en general del reino fungi, pero particularmente los alucinógenos, ¿nos podrías dar una introducción a todo el tema de la psilocibina o los hongos o los viajes de los cuales se hablan, etcétera? Sí, claro. Bueno, lo voy a sintetizar porque es un mundo de información, pero bueno, dentro del reino fungi existe la especie Psilocybe cubensis, que es la que conocemos como los hongos mágicos, que tienen varios nombres a lo largo de la antigüedad. Aquí en México se llamaban Teonanácatl, que es la carne de los dioses, y se consideran hongos enteógenos, bueno, se considera un enteógeno que tiene la capacidad de despertar la divinidad interna en nosotros. O sea, es una mezcla entre una activación a nivel molecular en el cerebro, pero también en el espíritu, o sea, en cosas como de astrofísica, tal vez. Ujú. Es un triglicérido bueno, es un compuesto activo de los hongos Psilocybe cubensis, la psilocibina, que cuando entra a nuestro sistema se va degradando hacia la psilocina. La psilocina realmente es la que actúa en nuestro cerebro
y es porque la forma molecular de la psilocina es súper parecida con la de la serotonina. Entonces, los receptores de serotonina que tenemos o sea, encajan perfectamente cuando tomamos hongos, y lo que hace a nivel microdosis es que los regula, y a nivel macrodosis, que es a partir de 1 gramo más o menos, hace que tu cerebro entre en un estado inducido de caos, donde realmente como que las conexiones neuronales que generalmente tienen un patrón repetitivo, que tienen como una ruta ya preestablecida de comunicación, pues las altera por completo y hace que diferentes zonas de tu cerebro se empiecen a comunicar. No sé si han visto, bueno, o si hay como una imagen muy particular de los hongos, creo que aquí la tengo, si me das sí, me la regalaron en un congreso, Ay, pero súper este es tu cerebro como normalmente, ¿no? O sea, si supongamos que cada color es como una de las conexiones o zonas en tu cerebro que se comunican, y este es tu cerebro en psilocibina, o sea, completamente bien. en caos, hace que zonas que antes ni se topaban empiecen a platicar, y es por eso que se conocen como alucinaciones, porque tu cerebro entra en un estado de sinestesia también, donde los sentidos empiezan a comunicar de forma diferente, y es por eso que hay personas que sienten que las paredes les hablan, o no sé, ya en dosis muy grandes, ¿no? O que combinan como esta sensación de olfato no sé, o sea, como que Sí, como huelen los estos olores. típicos efectos como de en dosis altas, como de las paredes respiran, o se Sí, ven o los los colores, árboles se digo, se oyen mueven. los colores, ¿no? O sea, como, Sí, digo que justo, a o mí sea, nunca me ha pasado, pero lo he escuchado mucho. sí, sí, pues eso, la psilocibina es el compuesto, uno de los tantos compuestos que tienen los hongos psilocibes. ¿En qué nos sirve a nosotros tener la psilocibina en el cerebro? Es que lo mantiene más joven, lo mantiene más elástico, hace que nuestro cerebro se mantenga activo por más periodos de tiempos, y hay muchos padecimientos como, es que no sé si decirle mentales, pero hay muchos padecimientos que tenemos los humanos actualmente, como la depresión, ansiedad, estrés postraumático, que son un resultado de nuestras circunstancias, un resultado de la situación sociopolítica, que de alguna forma se pueden como sanar un poco con la psilocibina, porque hace que tu cerebro tenga una perspectiva diferente acerca de tus propios problemas, pero a nivel cerebral también lo que hace es que en vez de seguir estos patrones repetitivos donde nos vamos por el hoyo literalmente, ¿no? De vueltas y vueltas y vueltas al mismo problema, permite que nosotros podamos pararnos desde un punto diferente, y si bien o sea, que ya no sean las mismas partes que se están comunicando siempre. O sea, la parte de tu cerebro que decía, siempre estamos tristes por esto, por esto y por esto, ahora se para desde otro lado y dice, pues no está tan mal, ¿no? O sea, no es como, sí podemos arreglar estas cosas y estas, o tal vez el problema que se veía enorme no lo es tanto. Y pues creo que son súper, súper mágicos. Hay muchos estudios incluso que hablan de los beneficios que tiene la psilocibina para tratar de forma preventiva el Alzheimer y la demencia, o sea, porque es parte de esto, de mantener a nuestro cerebro joven, mantenerlo activo y mantenerlo como siempre en diferente comunicación para prevenir el desgaste temprano. Oye, y un poco tomando esto que nos platicas, em, decías, ¿no? Los hongos son súper mágicos. Y a veces siento que a mí me encanta, me encanta categorizarlos como algo mágico, pero a veces siento que esta característica como fuera de la ciencia, ¿no? Que pareciera Ujú. no ser como muy fácil de explicar de pronto, hace que la gente tenga muchos, pues muchos tabúes, ¿no? Al respecto y que pueda, yo recuerdo que siempre como que tuve mucha información de casi que puedes quedarte en un viaje para toda la vida si consumes un mal hongo, ¿no? O sea, como que Sí, siempre hay esta información como que asusta demasiado, ¿no? sí, Y yo completamente. recuerdo el primer acercamiento que tuve como tal a los hongos fue el documental que está en Netflix, el de Fantastic Fungi. Sí. Ese documental lo vi y me gustó muchísimo, pero una de las cosas que más me sorprendió y que no sé si, o sea, no sé si yo lo estoy relacionando mal, pero me gustaría como que nos pudieras resolver la duda, es
o sea, este reino, este cuarto reino que existe en la tierra, es el único reino que no desaparece ante las catástrofes, ¿no? O sea, que la catástrofe puede acabar con la humanidad, puede acabar con los animales, puede acabar incluso con la vegetación, pero el reino Ujú. que siempre sobrevive a los exterminios son los hongos, ¿no? Y entonces explican como esta red que está entretejida por debajo de la tierra, que es el micelio, y, y que a través de esta red se comunican, ¿no? O sea, se comunican toda esta información y todo este conocimiento que tienen que les ha permitido sobrevivir Evolucionar. y evolucionar en el mundo, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, al momento de tener esta experiencia con hongos, nos dan un poco la posibilidad de poder adquirir de alguna forma, no sé si suena muy fantasioso, pero adquirir de cierta forma este conocimiento que ellos tienen, ¿no? No sé si lo estoy explicando bien, pero No, ¿hay sí, sí. algo de eso un poco? Sí, yo creo que abarcaste mucha información que de una forma muy condensada, pero es que justo, o sea, por muchos años se ha tenido como esta mala clasificación de que los hongos son parte del reino de las plantas, cuando es completamente diferente, e incluso he visto analogías que dicen que los hongos son más parecidos a los animales que a las plantas, por su sistema de alimentación, o sea, por cómo se reproducen, pero son tan extraños que realmente, obviamente, son una cosa completamente diferente, ¿no? Y sí, o sea, esto que comentas que tienen una resistencia impresionante para ambientes súper, pues donde nada más, o sea, ¿cómo se dice? Hostiles. Hostiles, justamente, o sea, que nada más existe, que nada más vive, es porque los hongos tienen una capacidad de adaptación súper fuerte. La forma en que se reproducen también es única, o sea, puede ser a partir de una espora que es microscópica y de ahí puede crecer, o sea, no necesita como de una fecundación o de una segunda parte, ¿no? Em, y es que yo creo que es casi imposible, bueno, yo consideraría que es casi imposible hablar sobre hongos psicoactivos exclusivamente del lado científico sin tocar la parte espiritual o la parte mística. Y sí hay muchas como preconcepciones y prejuicios sobre, es que si los comes te van a fundir el cerebro y es que si los comes te quedas en el trip para siempre. Eh, la causa de todos estos como mitos y mentiras que escuchamos acerca de psicodélicos tiene una historia pues bastante interesante y nada sorprendente, que es básicamente el gobierno de Estados Unidos decidiendo que esta sustancia está activando movimientos sociales muy importantes que no queremos que sigan creciendo, que no queremos que se sigan alimentando. Entonces, ¿qué hacemos? Los apagamos fácil, le decimos a la gente que si los comen se van a morir, que se van a aventar de una ventana, cuando si ves las tablas de como qué tan dañinas son las sustancias, los hongos están en última posición y el primerito siempre, casi siempre es el alcohol, ¿no? O sea, para ver como qué tan normalizado tenemos el uso de unas sustancias y lo ridículo que es, pues, o sea, criminalizar el uso de otras, ¿no? O sea, pero pues viene desde mucho, mucho atrás. O sea, en México tenemos la historia de la colonización, el uso de hongos o el desuso o la desaparición de la costumbre de la comunión con los hongos fue desapareciendo en el momento en el que entra el cristianismo en México. O sea, ¿por qué? Porque, pues, ¿cómo vas a comulgar, cómo vas a tomar comunión conmigo cuando ya tienes una sustancia que te conecta directamente con tus dioses, ¿no? O sea, y bueno, creo que en algún lado lo leí así como, llegaron los españoles, te dan la hostia y es como, con esto vas a hablar con Dios. Y la toman los indígenas y es como, bueno, ¿y a qué hora, no? O sea, ¿en qué momento hablo realmente? O sea, y es que es eso, o sea, fue una, bueno, estas personas nos están dejando evangelizar, ¿qué vamos a hacer? Pues las vamos a castigar, vamos a orillar todas estas prácticas hacia lo escondido, o sea, y pues es lo que tenemos ahora en comunidades todavía como en Oaxaca, ¿no? O sea que hay una combinación de la cultura cristiana católica con la comunión con hongos, porque era la forma en que encontraron para existir.
O sea, y si nos adentramos todavía más a ese mundo de tradiciones, de espiritualidad y demás, es que los hongos activan una parte del cerebro, así tal cual que se llama la red neuronal por defecto, que esa parte de tu cerebro que es como una válvula, o bueno, como una cajita, digamos, que es la que controla todas tus actividades como secundarias, o sea, es como tu piloto automático, ¿no? O sea, las cosas que haces sin pensar, cuando a veces pues estás leyendo y realmente no estás leyendo lo que estás haciendo porque tu cerebro entra en modo automático, funciones básicas como respirar o como demás, ¿no? O sea, esa parte del cerebro se activa cuando estamos en hongos y es lo que a veces no, está atado a tantos prejuicios que tenemos como persona, ¿no? O sea, que dice, yo automáticamente juzgo a esta persona porque es esto, es esto, es esto, y yo tengo estas asociaciones físicas, demás, con lo que yo creo que es esa persona. Y cuando se activa en el cerebro, realmente perdemos todas estas cosas. Es lo que se conoce como la muerte del ego, que es cuando dejas de ser tú, dejas de ser completamente tus prejuicios, tus valores y ves que eres parte como del cosmos, ¿no? O sea, y suena súper hippie, pero no lo sabes hasta que lo hayas probado realmente. Yo Es siento. una cosa, sí, es una cosa muy interesante. Justamente, o sea, yo había escuchado de la muerte del ego, pero no lo había relacionado con los hongos, o sea, como que Ujú, no lo tenía asociado. Y ayer o antier, no me acuerdo, estaba leyendo algo y lo leí, una publicación creo, y leí el tema de la muerte del ego y ujú, me llamó mucho la atención, o sea, como que ya, como que hice el check de que sí era con el tema de los hongos, y me pareció muy fuerte porque en mi experiencia con la microdosis, que ahorita vamos a platicar un poquito acerca de qué es la microdosis y la macrodosis y todo esto, eh, en mi experiencia con la microdosis, una de las características más evidentes para mí fue esto, o sea, y yo solita lo verbalicé, yo solita como que caí en el 20 y dije, he tenido, incluso lo hablé en terapia, o sea, incluso ujú, fue un tema alguna sesión de terapia en donde dije, de verdad, estoy experimentando una renuncia a mi grandeza, ¿no? A esta idea mía de que yo necesito ser, o que yo soy súper esto, o que yo hago súper sí, bien esto, o sea, ha habido una renuncia y una posibilidad de colocarme en la línea del tiempo, ¿no? O sea, también ujú, incluso en la línea del tiempo y decir, no que insignificante, porque no creo que ninguno seamos insignificantes, pero sí qué bien me vino redimensionar, ¿no? O sea, qué bien me justo. vino poder decir, soy parte de un todo. Y creo que ese poder decir soy parte de un todo también me hizo conectar, mis papás seguros si ven este episodio van a decir es súper hippie mi hija, pero también, Oli. saludos, ¿no? Pero también me hizo conectar como con esta confianza a la tierra, ¿no? De decir, tenemos Todo. todo lo que necesitamos, incluso en temas de salud mental, ¿no? Incluso en eso que pareciera tan difícil de solucionar, tan difícil de reparar, tan enigmático, tan diverso, ¿no? Como la salud mental, como los estados emocionales. Incluso tenemos herramientas que nos da y nos provee la propia naturaleza para poder arreglar las cosas, ¿no? Para poder ir reparando. Y eso está bien padre porque te vas dando cuenta, o sea, te va regresando de alguna u otra forma a los orígenes, ¿no? Concuerdo. Es que sí, o sea, no es que seamos bueno, no es que seamos irrelevantes, pero yo creo que te da una contextualización diferente de dónde están los humanos dentro de este planeta y es, o sea, yo les recomendaría a las personas que nos escuchan que de verdad busquen la similitud de la molécula de la psilocibina o del LSD incluso con la de la serotonina y es que o sea, embonan perfectamente, entonces es como, ¿a qué le adjudicamos esta coincidencia, no? Realmente es una coincidencia. Entonces sí, o sea, ha habido muchos, bueno, estos conocimientos pues son milenarios realmente en ciertas partes, en todas partes del mundo, no, más bien, no en todos lados, pero sí en diferentes partes del mundo. México o sea, es la cumbre de los hongos. Aquí hay la mayor cantidad de especies o sea, de biodiversidad de hongos y también de hongos psicoactivos. Entonces,
tenemos una historia súper entrelazada con el uso de hongos y es hasta ahorita que se están retomando como varios estudios científicos donde buscan comprobar lo que las comunidades indígenas ya sabían desde hace millones y millones de años, ¿no? O sea que, bueno, miles, no millones, pero, o sea, es que es impresionante completamente. O sea, aparte de los hongos hay otras plantas enteógenas que tienen unos efectos similares, pero igual otros hongos que no necesariamente te ponen high, o sea, pero son súper buenos para la regeneración de tejido, como el melena de león. Por ejemplo, a mi mamá nada que ver con lo que se anuncia, pero le ayudó muchísimo con una úlcera gastrointestinal que tenía, o sea, porque es regenerativo a tal grado que el omeprazol así por meses y tratamientos larguísimos no le hizo nada hasta que estuvo con la melena de león y fue de, ¿por qué no nos enseñan esto? Claro, no, y sabes que justo de eso quería, de eso te iba a hacer un comentario. Que otra cosa de las que cuando empecé a meterme en el mundo de los hongos, entendí o aprendí que pues seguramente también es información que tienes, es o sea, por una parte está toda la parte de la colonización, obviamente, ¿no? Está toda esta parte. Pero también está todo lo que implica políticamente y económicamente, ¿no? Un, el hecho de sanar la salud mental, ¿no? O sea, eh, simplemente una explicación que escuchaba era como los antidepresivos, las benzodiazepinas, que son los medicamentos que más se utilizan a nivel mundial para el Sí, tratamiento de trastornos mentales. Nunca reparan, ¿no? Nunca reparan de origen el tema, ¿no? Sino resanan. solo te mantienen en un estado en donde no te la pasas sufriendo tanto como sufres sin los medicamentos, ¿no? Pero Sí, nunca reparan y entonces eso económicamente para las farmacéuticas es una joya, ¿no? Es maravilloso que tengas que sí, recomprar todo el tiempo pastillas. Y en cambio, pues los hongos no quiere decir que no que con una dosis estés hecho y caminando por la vida, pero sí primero es de una adquisición pues mucho más asequible, tal vez no en este momento por pues por el tema, por todo lo que implica legalmente, etcétera, pero ujú, pues sí son, pues es materia prima natural, pues, o sea, iniciando por ahí. Y segunda, y más importante de todo, es que sí tiene un efecto de lo que hablas, ¿no? La regeneración de tejidos, las nuevas conexiones neuronales, que estas conexiones pues representan alternativas cerebrales para solucionar, ¿no? O sea, como ya no solucionas de las mismas formas. Y eso sí permite cambios mucho más radicales, ¿no? Entonces, obviamente, a nivel económico, una solución que ataca de raíz o que es al menos más contundente, pues es mucho menos conveniente, ¿no? es completamente una amenaza al sistema que tiene súper establecido la industria farmacéutica. Bueno, es un tema súper complejo porque también tenemos involucrado a la industria del narcotráfico, a la industria, o bueno, más bien al gobierno, o sea, son muchas partes, jugadores muy grandes, pero económicamente completamente de acuerdo con lo que dices, o sea, llevar un tratamiento de meses, de años, donde la dosis cada vez se va incrementando, donde, ay, no te funcionó este, entonces, ¿sabes qué? Cámbiale con este, mézclalo con aquel, y donde, o sea, la forma en que hay muchas personas a las que les funcionan los bloqueadores de los SSRIs, o sea, estos inhibidores selectivos de receptores de serotonina, ¿no? Pero Ujú. eh, qué bueno que hay muchas personas que les funciona, qué bueno que hay muchas personas a las que les ayuda a mejorar como la calidad de vida que tienen, pero hay miles de personas a las que no, o sea, y tenemos, se van desarrollando estos nuevos diagnósticos como la depresión resistente al tratamiento, que es cuando ya llevas varios ciclos de antidepresivos, de benzos, que, o sea, que no te están ayudando y es porque tu cerebro simplemente no es compatible o tal vez el asunto que estás intentando tratar no es por ahí, ¿no? Eh, y sí, es muy complicado incluso porque ahorita o sea, es como un arma de doble filo ahorita todos los estudios que están sacando con psilocibina,
porque realmente lo que se busca eventualmente es que dentro de la misma industria farmacéutica haya un compuesto sintético de la psilocibina que emule los efectos de los hongos o de una dosis con hongos, pero pues realmente la psilocibina o la psilocina es uno de miles de compuestos que no conocemos dentro de un honguito, ¿no? Entonces, todo es como, es un sistema muy, muy, muy elaborado de dinero, de beneficios, si nos vamos igual de nuevo hacia comunidades indígenas, o sea, es de quitarle, de quitar conocimiento, de robar información con un beneficio a personas que no son originarias de esa comunidad, o sea, y me refiero como a industrias farmacéuticas, pues extranjeras, ¿no? O sea, que van a lucrar de forma increíble con todas estas sustancias, o sea, que ya lo hacen con los antidepresivos y que buscan o se basan en los conocimientos ancestrales que tienen comunidades a las que no se les va a dar un peso, a las que no se les va a retribuir, porque, ¿por qué no? O sea, si es de dominio público y si es de es realmente un sistema muy complicado, o sea, y a veces, bueno, te adelanto, yo fui a la conferencia en Denver, en Estados Unidos, y fue mucho de lo que vi, ¿no? O sea, esta conferencia de ciencia psicodélica era como, ok, estamos todos de acuerdo en que las sustancias psicodélicas nos ayudan un montón, ahora, ¿cómo podemos capitalizarlo? Y ese no era el punto, ¿no? Pero Claro. sí, Que al final termina siendo la cadena de todo, ¿no? O sea, sí, terminamos un poco en esta misma línea siempre. Oye, pero mencionabas una cosa que decías que trataban las farmacéuticas como de emular la molécula, ¿no? ujú. Por qué hacer una sintética y no, o sea, tal vez no sé si mi pregunta es tonta, pero ¿por qué hacer No, una no, para sintética y nada. no usar la psilocibina? ¿Por qué usar una sintética? Porque entonces puedes patentar Mm, como la sustancia activa o la fórmula, digamos, de ese compuesto. Y entonces al patentar esto es más fácil que la prohibición de la sustancia natural o la criminalización del uso de estas sustancias pues se siga dando, ¿no? O sea, así tú criminalizas los hongos psicodélicos, pero esta psilocibinax o no sé, algún nombre pedorro que le van a poner, ujú. pero pues esto sí lo puedes comprar y esto sí está patentado y entonces nadie más lo puede replicar y solamente una industria puede lucrar a partir de eso. Es principalmente por eso. A mí me da gusto que no hayan tenido, o sea, ahorita los resultados son mixtos, se están dando cuenta que efectivamente no es nada más una sustancia, ¿no? O sea, la psilocina es, te digo, es un alcaloide, pero de miles y miles que tienen los hongos. Y regresando a un comentario que me hacías hace rato, o sea, sí, yo creo que sí es posible y me lo ha comentado un amigo que es micólogo, que es una persona que sabe muchísimo acerca de hongos que justo, o sea, si tienes un trip con hongos silvestres, la información que absorben de la zona en la que están y de la comunidad en la que crecieron, la tomas durante esa dosificación, ¿no? Y algo sintético es muy, muy difícil de duplicar ese tipo de experiencia, o sea, nada que ver, Claro, pero estás esa es la... intentando clonar a un perro, ¿no? O sea, se vuelve un tema, o sea, estás clonando a una especie, no estás clonando, o sea, Es no que estás ni, replicando una receta de cocina. sí, no, no, para nada. O sea, yo creo que si nos vamos con ese ejemplo del perro, es como, bueno, me estás queriendo dar el ladrido sintético, o sea, ni siquiera el perro completo, ¿no? Pero Exacto, sí, exacto, exacto. sí, Oye, y bueno, entonces tú entras a este mundo y ahora pues hablas mucho de esto y conoces mucho, mucho al respecto, etcétera. Y entre, o sea, en este consumo de hongos hay dos formas de consumir, ¿no? Bueno, al menos como está la microdosis y la macrodosis, ¿no? ¿Nos puedes sí. platicar un poquito más acerca de esto? Sí, bueno, un disclaimer es que la forma en que una persona reacciona a la psilocibina va a depender completamente de su química cerebral y también de pues cuestiones exteriores que se conocen como el set and setting, ¿no? El set es tu mindset, o sea, cómo está tu mente, cómo está tu estado anímico, cómo está tu vida personal, no sé, cómo estás tú.
Y Ujú, el setting es cómo está tu espacio exterior, en qué lugar estás, con quién lo estás tomando, cuánto tomaste, qué música hay, cuál es el clima, todas estas cosas que pueden interferir en cómo va a ser tu experiencia, ¿no? A partir de ahí podemos dividir la dosificación como en dos espectros, la microdosis y la macrodosis. O sea, y más o menos el punto que se toma en medio es como 1 gramo. A mí me gusta mucho estandarizar las dosificaciones porque entonces ya sabes exactamente cuánto y cómo te ponen, ¿no? O sea, yo tengo un problema con estas barras de chocolate que dicen 3,5 gramos y luego la partes y ¿cómo vas a partir? O sea, la gente no lo hace realmente, ¿no? No parte ujú. así o no lo pesa y es más difícil como, pero bueno, eh, ponemos de punto medio como el gramo y a partir de ahí entonces lo consideramos como una macrodosis. Una microdosis es una parte porcentual o decimal de una dosis regular. Entonces podemos considerar una microdosis como a partir de los 20 miligramos, 20-30 miligramos, y ya de ahí va subiendo. A veces escuchamos de macrodosis estas dosificaciones súper intensas como dosis heroicas, que son a partir de 5 gramos, 10 gramos. Yo creo que no es necesario empezar por ahí, no necesitas matar tu ego desde la primera vez, o sea, si tienes interés o tienes curiosidad con los hongos, siempre puedes añadir más, pero no te puedes bajar de un trip súper intenso, ¿no? O sea, siempre puedes comer más o ver cómo te va con 1 gramo o ver cómo te va con 1,5 gramos, pero yo creo que no hay necesidad de consumir 5 gramos de jalón porque vas a perder el piso, puedes perder la noción del tiempo y es innecesario alterarte así, ¿no? O sea, ahora la microdosis se usa para las personas que no necesariamente quieren tener estos efectos como psicodélicos, o sea, que quieren tener los beneficios de la psilocibina sin tener, o sea, pero tienen que ir a trabajar o tienen que hacer sus cosas o simplemente no tienen interés como en esta parte del espectro de las dosificaciones, ¿no? Eh, Pueden hacerlo a través de la tintura o de cápsulas donde tienes una dosis así fija, chiquita, de psilocibina, o bueno, de hongos psilocibes, y la tomas de forma como repetitiva con descansos durante y después para obtener los beneficios. Esto se conoce como un protocolo de microdosis. Oye, ¿y se toman con los mismos objetivos? O sea, generalmente la gente toma macro o microdosis con el mismo objetivo de sanar o de salud mental, porque tal vez yo tengo Mm, como este juicio de que tal vez la macro puede ser un poco más recreativa, pero y la micro como más curativa, terapéutica, sí, sí, sí. terapéutica. Ujú. Pues me ha tocado de todo, o sea, he sabido de personas que definitivamente usan la macrodosis de forma recreativa y pues yo creo que está bien, cada quien. Hay personas que les gusta estar bajo los efectos en un ambiente súper estimulativo, como en conciertos, como en fiestas. Hay personas que pueden tomar una macrodosis en su casa con la intención de tratar temas específicos que tal vez ya vieron en terapia o que quieren abordar o algún problema familiar y lo hacen con esa intención, más aislados o más contenidos. Entonces sí puede haber un aspecto como terapéutico dentro de la macrodosis, pero es sumamente personal. O sea, yo creo que me ha tocado personas que también lo combinan, como yo lo hice en el principio. O sea, estoy tomando mi microdosis como por mes y medio y durante ese mes se me antojó a la mitad, no sé, comer un chocolate con hongos. Entonces, depende completamente de lo que te comentaba, o sea, del set and setting, o sea, si estás contento, si estás triste, si estás estresado, si estás con amigos, si estás con extraños, si estás en una fiesta, si estás en tu casa, todo esto va a alterar el resultado de la experiencia que vas a tener. Pero yo creo que incluso dentro de lo recreativo puedes encontrar algo sanador y también dentro de la parte terapéutica puedes encontrar algo muy divertido o puedes encontrar como algo que no esperabas, o sea, no es como una sustancia súper seria. Yo creo que, como se le decían antes, los niños santos, o sea, tienen un espíritu o como una característica muy juguetona, muy amable, muy amorosa, entonces de cualquier forma te van a llevar de la mano, si te toca que te regañen, pues lo van a hacer con la mejor intención y con mucho amor, entonces es un espectro de experiencias súper bonito. Está bien padre eso porque el otro día un amigo me decía, justo me hablaba de eso que yo nunca lo había Mm, escuchado, ¿no? Como que el peyote creo que era
no sé quién, la ayahuasca era la abuela, ¿no? Y El abuelo, los, la abuela. ajá, los hongos eran los niños, ¿no? Y digo, yo Ujú, nunca he probado ni el peyote ni la ayahuasca, pero sí justo, como que me dan esta vibra más ruda, ¿no? Y ujú. los hongos con los que sí he tenido experiencias, este, justo tienen esta sutileza, ¿no? Justo tienen esta dulzura que tienen los Justo. niños, ¿no? Como no, no es un proceso en el que te la pasas sufriendo, que, Azotada, pues, ¿no? O sea, sí. que por ejemplo en la ayahuasca pues vomitas y lloras y, o sea, no estoy diciendo que no, hay gente que ama y la valora muchísimo y seguramente debe de ser, pero al menos en mi forma de contactar, yo prefiero algo más dulce, prefiero algo más suave y siempre tienen como esta sutileza bien bonita y como muy natural de transmitir esta dulzura, ¿no? Esta forma en la que te van como haciendo que te vayas dando cuenta, ¿no? O que te vayan cayendo Ujú. veintes. Oye, ¿y qué esperar? O sea, ¿qué esperas cuando, por ejemplo, yo soy una persona que antes de hacer o sea, de tomar la decisión de consumir microdosis, etcétera, siempre, o sea, como que digo, necesito saber, investigué, busqué todo lo posible, ¿no? O sea, como que, Muy bien, porque a muy mí me bien. da miedo, o sea, obviamente vienes, o sea, o sea, cuando ya decidí hacerlo de la microdosis, yo ya no tenía nada de miedo, pero al principio, pues sí, genera no sé qué va a pasar, he escuchado muchas cosas, ¿no? Y entonces a mí el control, un poco con la información, tener un poco de control respecto a eso me da paz. Entonces, Sí. ¿qué esperamos cuando decidimos consumir, ya sea micro o macrodosis? Digo, entiendo que los efectos son diferentes, sobre todo los sensoriales, ¿no? Pero, Ujú. ¿qué esperamos pues a nivel conciencia, por decirlo de alguna manera, o a nivel salud mental? Ya. Bueno, primero te aplaudo que hayas investigado mucho. Yo creo que ese es el primer paso, como cualquier sustancia que vayas a tomar, ¿no? O sea, yo estoy en pro de la información y realmente pues es una decisión súper personal. Lo que te quieras meter es tu asunto, hazlo de forma responsable, de forma informada, ¿no? También creo que es un problema cultural con esta como prohibición y absolutismo de di no a las drogas, pero nunca te dan como información de cómo reducir los daños o cómo reducir los malos efectos. No hay información de cómo hacerlo de forma segura, sino siempre es como de no lo hagas, no lo hagas, te vas a morir, no lo hagas. Cuando es, pues realmente, a mi parecer, bastante ingenuo, ¿no? O sea, la gente va a buscar forma y va a buscar con qué. Entonces, siempre informarse, eso es súper importante. ¿Qué puedes esperar? Hay como cosas generales que pasan con la psilocibina a nivel macrodosis. Em, Macrodosis te da una distorsión del tiempo. O sea, ¿qué me refiero con esto? Que no sabes exactamente, puedes sentir que ya pasaron horas y apenas van 20 minutos, o al revés, puedes sentir que llevas 5 minutos y ya pasó una hora porque te la estás pasando súper o porque estás súper metido en tu cabeza y, y así. Entonces pasa eso, hay como ciertas alteraciones sensoriales como las que comentábamos, o sea, porque tu cerebro está en un estado de caos, entonces los sentidos, o sea, como olfato, gusto, demás, se van como intercalando. ¿Qué más? Hay como, casi siempre hay una experiencia emotiva bastante fuerte, sobre todo si lo intencionas antes. Yo creo que es muy importante que si fijas una intención antes de tomar una macrodosis, entonces es casi de forma automática que para allá se va a ir tu cerebro, tal vez no de la forma en la que tú lo buscabas, pero sí de la forma en la que lo necesitas. O sea, tal vez te va a llegar el mensaje de otra forma, pero para allá va a ir. ¿Y qué más? Son las principales, ¿no? O sea, es un estado alterado de conciencia, entonces no te vas a sentir como si estuvieras sobrio porque no lo estás. A mí personalmente me daba mucho miedo al principio como dejarme ir, o sea, sentir que no estaba en control de mí misma, o sea, y la pasaba muy mal, lloraba muchísimo porque era como, no, me están llevando, ¿no? O sea, o a dónde voy, o no sé, pero es un proceso de confianza, de saber que es temporal, de saber que vas a regresar a tu yo anterior.
em, y simplemente dejarte ir, o sea, saber que si lo estás haciendo de forma informada, de forma segura, que estás consumiendo algo que sabes exactamente qué tiene, qué cepa es, cuántos gramos son, entonces tienes como control sobre todas estas variables, ¿no? Y ya puedes ir, dejarte ir hacia la experiencia que te van a dar para pasarla lo mejor posible. Todo esto no pasa con microdosis, o sea, sí hay diferentes cambios dentro de la conciencia en tu día a día, en tu forma de sentirte, pero uno de los principales como criterios de la microdosis es que sea, o sea, que no sea, que no interrumpa con tus actividades del día a día. O sea, es casi subperceptual, o sea, que no sientes que estás bajo los efectos de una sustancia, pero sí sientes algo diferente, chiquito, ¿no? Em, ¿Qué más? Creo que ya no. No sé si... Sí, sí, o sea, yo creo que, digo, en lo personal con la microdosis justo, posiblemente el primer día así de pronto es como cuando estás un poco happy, ¿no? O sea, como, Ujú, uh, sí. esto Ay, está muy qué a gusto. divertido Sí, sí, acá. sí. Pero creo que, o sea, a mí me pasó el primer día y no me volvió a pasar. Ya. Em, pero sí, por ejemplo, una cosa que a mí me pasó, pero pues yo pensé que a mí me pasó porque yo soy una persona más irritable, etcétera. Entonces dije, pues seguro por eso tuvo que ver. Pero después, cuando, o sea, una amiga, platiqué con una amiga que ella, o sea, después de que yo empecé con mi, ¿cómo le dices? Con mi Protocolo. protocolo. Ujú. Después de que yo empecé con mi protocolo, ella me dijo, yo quiero, y entonces ella empezó, y luego le dijo a su mamá, y luego le dijo a su Mm. hermana, y entonces Ay, qué las tres bonito. estaban en protocolo, y y me dijo exactamente lo mismo, me dijo, de pronto ya no me peleo con nadie, o sea, ya no me molesta el tráfico, se me Ujú. cierran y ya no le quiero ir a mentar la madre, es como, bueno, ya no importa, o sea, Vives no más pasa. en, sí. Sí, Sí, es y no como, tiene tanto que ver como que no estés, o sea, no es que no te des cuenta o no digas, pues qué mala onda, ¿no? Sino que más bien es una como una capacidad de poder justo solucionar de otras formas, ¿no? No de esta forma en la sí, que mi cerebro de pronto, o el cerebro de muchas personas, y creo que aparte, eh, me gusta mucho hablar de lo colectivo, o sea, porque creo que al final de cuentas, si los hongos o lo que sea tiene cierto efecto parecido en varias personas, es porque al final nos enfermamos también en colectivo, ¿no? Y creo sí. que post pandemia, yo digo, me dedico a la consulta y para mí es muy evidente que la pandemia ha tenido un efecto súper importante en temas de salud mental, o sea, eh, Cañón. que para mí es innegable y lo veo en la calle, lo veo, o sea, me toca ver niños, el otro día me tocó ver una niña de 14 años en un lugar público con una crisis de ansiedad brutal, ¿no? O sea, que dices, o sea, esto no pasaba, ¿no? Esto, Sí, no es que no pasara, pero posiblemente era mucho más difícil de encontrar, ¿no? De ver, al sí, menos en la esfera pública, ¿no? Y ahora, pues, o sea, te das cuenta cómo las reacciones de la gente, es real que hay una salud mental mermada de forma colectiva, ¿no? Y que, por ejemplo, justo el otro día fui a California y en ujú, California platicaba con mi esposa y le decía, no sé si estoy ya loca y estoy enloqueciendo, pero siento que este ambiente que tiene California, donde la gente norteamericana tiene un nivel de estrés como más relajado, como más, ujú. siento que tiene que ver con la legalización de la marihuana, ¿no? O sea, Sí, para completamente. yo creo que la gente tiene un estado de ánimo distinto, ¿no? Y el otro día justo estaba leyendo un artículo que me apareció y decía que en California, desde que se legalizó la marihuana, hay una disminución en la incidencia de la gente que inicia tratamientos psiquiátricos, ¿no? Ya Órale. no se están, ya no, se ha ido disminuyendo. Entonces, estoy segura que también este tipo de efectos se notan en el colectivo y así como eh, las sociedades manifiestan cuando de una gran parte consume una sustancia. Igual ocurrió con la pandemia, ¿no? Con una Sí, enfermedad pues física, pero que vino a mermar la salud mental en colectivo, ¿no? Y vemos las noticias y las noticias
cada vez vemos personas reaccionando de formas más violentas, más agresivas, más, y hay un tema de colectividad que obviamente no les quita la responsabilidad individual, pero sí es real que estamos ante una sociedad cada vez más y más enferma, ¿no? Entonces, Concuerdo. eh, digo, es importante poder entenderlo y entender, bueno, lo saco a colación justo porque también a veces estos efectos se ven en colectivo, ¿no? Y está padre como comparar con otras personas que también han vivido este proceso de microdosis, que sí hay una disminución importante en la forma en la que solucionamos, ¿no? Que al menos Sí. yo sí puedo decir, pues desde de una primera experiencia, no te puedo decir que hoy ni es un tema radical, ¿no? En donde te imaginas que vas a ser otra persona y que en 2 meses de protocolo vas a cambiar tu vida, porque tampoco ocurre así, ¿no? Pero que sí hay efectos muy sutiles, muy suaves y que aparte te van poco a poco. A mí lo que me encantó de la microdosis es como poco a poco iban llegando las respuestas, ¿no? O sea, como de pronto yo te lo contaba antes de empezar a grabar, ¿no? Como unas semanas antes de que yo terminara el protocolo, yo decía, ay, sí me siento súper bien y ahorita yo estoy súper productiva y me está ¿Qué va a gustando. pasar? Sí. ¿Qué va a pasar cuando lo dejé de tomar, no? Y, y pasó el tiempo, pasaron 2 semanas más, pon tú, y de pronto llegó esta idea de no tienes nada que temer, esto no son los hongos, esto eres tú, haciendo nuevas formas de solucionar, encontrando nuevas formas, o sea, encontrando contigo, conectando contigo, o sea, Sí. y entonces eso me hizo tener mucha paz. Y así como ese ejemplo, hay muchos donde tú te vas dando cuenta que este proceso a mí me parece muy valioso, o sea, confiar en el proceso, ¿no? Trust Esta the process. entrega, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé los hongos, pues justo venía de un momento en donde dejé los antidepresivos y, o sea, los fui dejando paulatinamente, porque pues a mí la verdad es que los últimos que tomé, que no voy a decir cuáles son, pero los últimos que tomé fueron los Mm, que más efecto me hicieron, mm. pero pasé por varios, ¿no? O sea, probé como 5 antidepresivos distintos y no jalaban, ¿no? Y entonces ya en el último dije, ya los quiero dejar, o sea, no estoy contenta, quiero probar esto. Entonces me fui preparando y fui dejándolos paulatinamente y los dejé y luego empecé, bueno, microdosis. Y las primeras semanas empecé a ver este efecto de haber dejado los antidepresivos, ¿no? O sea, como que ¿La empecé purga? estar más irritable, empecé a estar más resistente, ¿no? Y entonces me acuerdo que me decía mi esposa, oye, pero siento que estás más irritable otra vez y siento que yo ya sé, o sea, yo le decía, ya sé, pero confío ciegamente en lo que estoy haciendo. O sea, Mm. confío en que esto va a pasar, ¿no? O sea, no tengo más que darle el tiempo que le tengo que dar. Y creo que eh, poder entrar a un protocolo como con al menos, no, pues no sé si es una certeza, porque no tenías de cierto nada, pero sí como con esta confianza y esta entrega, creo que también hace que tu experiencia sea una experiencia mucho más agradable. Concuerdo completamente. Bueno, tengo varios, no te quería interrumpir, pero Ay, tenía varios comentarios de, es que sí, o sea, regresando un poquito, la pandemia y el COVID fue una experiencia completamente traumática como sociedad y a mí me parece súper interesante que colectivamente decidimos ignorar todo y como que no pasó nada, ignorarlo por completo, o sea, fue muy duro, o sea, fue una experiencia que vivimos como mundo que nos hizo confrontar muchas cosas y luego regresar a la normalidad y ver que no se habían cambiado estos sistemas tan fuertes, ¿no? O sea, es muy difícil y yo creo que concuerdo completamente con que el fin de este tipo de medicinas, de este tipo de alternativas, es que es buscar de nuevo la comunidad, de buscar como este apoyo colectivo, porque al final de cuentas, o sea, nuestro avatar, nuestra identidad como humano, pues se enferma de las mismas cosas, padece de las mismas cosas, y si bien como, o sea, como individuos somos diferentes, no es que comunalmente seamos tan distintos, ¿no? Regresando ahorita a lo de la microdosis, yo creo que es de las cosas más bonitas que me gustan como de este proyecto, es escuchar que
cómo ayuda, ¿no? O sea, porque yo cuando me metí, yo lo hice de la peor forma posible, o sea, estaba súper regañadientes, fue como de, mi mamá me está haciendo que me tome esto porque no me quiero medicar con medicamentos, o sea, con antidepresivos, pero pues yo ya estaba en un estado emocional, anímico súper malo, ¿no? Entonces fue como de, pues ya, qué chingados, o sea, voy a probar la microdosis porque, Claro, porque ya que, ¿no? O sea, sí, ya que. Y la fui probando y yo no sabía casi nada al respecto, fue como, pero poco a poco justo me empecé a sentir como, oye, ya no estoy tan triste todos los días. Me acuerdo que mi mamá me dijo así como, o sea, se me quedó viendo y yo, ¿qué pedo, no? Así, me dijo, es que ahorita te reíste y tenías mucho tiempo que no te reías. Y empecé llore y llore y yo, no, o sea, pero es que es eso, o sea, vas como poco a poco dándote cuenta de que sí tienen un beneficio, o sea, que sí están actuando de una forma. Me han contado personas que al principio es como justo este periodo de purga, casi casi, ¿no? De, oye, es que estoy más triste, oye, es que estoy bien enojada, o es que me siento muy, muy sensible, o sea, ¿qué me está pasando, no? Pero yo creo que también es parte como de reconectar con nuestro cuerpo, reconectar con todo el espectro de emociones que está bien sentir, que colectivamente se nos ha enseñado que no está bien o que no es sano como estar en contacto con todas estas versiones o facetas tuyas, pero yo creo que es parte de lo que más me gusta acerca de hongos, o sea que de alguna forma te regresan a tu yo estándar, como a tu yo más amable, a tu yo más como abierto, abierte, no sé. Y sí, o sea, bueno, ahorita que me decías, no había tenido oportunidad de escuchar tu feedback, pero me da muchísimo gusto que te haya ayudado porque a mí literalmente me salvó la vida, o sea, yo ya estaba en de, por favor, ya bájenme de este tren porque está muy feo. A media pandemia estaba yo muy desesperada y yo decía, es que ¿cómo estas gotas, no? O sea, ¿cómo esto me está ayudando? Pero sí, o sea, fue un cambio súper, súper bueno y ahorita toda mi casa está llena de simbología de hongos, o sea, porque mi tacita también. increíble tu taza. Te paso el contacto, es de Talavera, está hecha a mano, está súper Ay, bonita. sí, sí, pásamelo. Sí, la verdad, o sea, la verdad es que sí es una experiencia muy interesante, ¿no? Yo, en lo personal, ahorita me conecta muchísimo con lo que decías respecto de la risa, porque yo soy una persona que se ríe mucho, ¿no? Ujú, Soy de risa muy fácil, muy gran, o sea, como muy alta, y desde que ujú, empecé a tener, pues ya un tema de una depresión más severa, pues perdí por completo esta parte, ¿no? Y sí, yo me acuerdo que justo los medicamentos, pues al menos ya no me hacían estar en este estado de llanto todo el tiempo, sí. pero yo seguía sintiendo que me faltaba mi chispa, ¿no? Como que yo decía, ojalá algún día vuelva a ser esa persona Mm. alegre, cagada, ¿no? O sea, como, ¿dónde está, no? Sí, Y brillante. sí, ¿no? Exacto, ¿no? Que tiene como esta luz propia que todos tenemos. Sí. Y justo un día de pronto dije, o sea, ya al final del protocolo dije, me estoy riendo como hace mucho, o sea, llevo ya varias Mm. semanas volviendo a reír, como hace mucho no reía, ¿no? Ay, qué Y, bueno. y eso está padre, porque no nada más es este estado de, pues como de automático o de sedación, ¿no? Un poco como Sí, no, donde no. duele o donde Pues ya no, sino hay una reconexión individual. completamente, es que es difícil como explicarlo sin sonar así como hippie de plano, pero pues es que sí hay un cambio, pues, o sea, no es como justo con tantos farmacéuticos o con tantos antidepresivos que simplemente te nivelan, o sea, y no sientes ni lo bueno ni lo malo, o sea, los hongos, mi novio dice esta analogía, es como tener un vaso lleno de agua y no es que, o sea, no es que ya no te ahogas dentro del mismo vaso, ¿no? O sea, como que tu vaso crece un poquito más, ya empiezas a tener más capacidad para observar tus circunstancias, para observar tus problemas y dentro de esta misma, como decías, recontextualización o de este mismo cambio de perspectiva, te das cuenta de que los problemas no son más grandes que tú. Puedes lidiar, tienes la capacidad de lidiar con tus emociones de una forma más amorosa o simplemente, no sé, o sea, pero eso es como la base, creo.
más allá de eso, yo te digo, apenas empecé mi nuevo protocolo hace como 2 semanas y estuvo cañón. El primer día sí me sentí, o sea, no diferente, pero completamente distinta. Ujú. Es raro, o sea, pero yo me volví a sentir así como, ay, estaba muy triste y no me había dado cuenta. O como que hasta ahorita estoy permitiéndome otra vez regresar como a mi yo base y a permitirme cosas que el mundo te va como endureciendo tal vez, pero no sé, Sí, qué es bonito. como, es una cosa como, por un lado tienes esta pérdida de tu ego en donde entiendes lo que decía Mm, hace rato, ¿no? Como eh, entiendes tu tamaño, te ubicas en la línea, ¿no? Te sí, ubicas sí, sí, en el tamaño de todo lo que ocurre, en como un parte de un todo, pero también ese parte de un todo te da la posibilidad justo de percibirte tan capaz de, o sea, tan capaz de poder sola o sole en el sentido de tus propios problemas, de percibirte como un ente completo, como un ente sí, que es capaz de solucionar lo propio, como alguien que puede lidiar con esto. O sea, sí por un lado hay esta muerte al ego, pero también hay esta parte que te hace, y no que seas poderoso, súper poderoso, pero sí te hace consciente de tus posibilidades, ¿no? De tus tu fuerza, capacidades. de tus capacidades, y eso también pues te da una fuerza diferente, ¿no? Te da la posibilidad de solucionar desde otro lugar. Y sí, total, entiendo que podamos sonar muy hippies, pero, Ya pero la sabrán verdad es cuándo que hablar. digo, entiendo. Exacto, posiblemente cada quien lo experimenta de forma diferente y como tú dices, no, yo no quiero decir que todo el mundo entonces mañana dejemos los antidepresivos porque ni uno creo que al No lo final hagan. No, o no, sea, no. esta es una decisión individual. El objetivo de este episodio es meramente informativo y pues que haya información verídica respecto al consumo, ¿no? Pero Sí, testimonios reales también. Algo que me gustaría añadir antes es que creo que a veces las personas cuando escuchan muerte del ego les da mucho miedo, como entonces voy a dejar de ser yo, voy a dejar de, o sea, mi personalidad va a morir y entonces voy a ser como un ente gris, ¿no? O maleable. Y no es eso, o sea, no es que tú pierdas como características tuyas. También hay gente pues no tan agradable o no tan positiva que toma hongos, sino es que necesariamente se vuelva buena, ¿no? O sea, no es que cambies tu identidad o tu chip por completo, sino simplemente te da un contexto diferente justamente de ti como humano, como individuo, en tu círculo familiar, en el círculo de como social en el que estás, pero también a nivel como universo, nivel naturaleza, o sea, es diferente, ¿no? Y sí, completamente creo que estos simplemente son nuestros testimonios, ojalá incite curiosidad, pero no es como de dejen sus antidepresivos porque no. También creo que es importante mencionar que si quieren transicionar de uno al otro, hay que tener las debidas precauciones, de ser posible platicarlo con el psiquiatra que los esté atendiendo y pues que no debe ser así como así de dejo todos mis antidepresivos un día y al siguiente empiezo con la microdosis, ¿no? O sea, sí debe haber como un periodo de, ¿cómo se dice? Tapering, de como de, transición, ¿no? Como sí, sí, de, sí, y de empalme también, ¿no? O sea, sí, justo. se tiene que ir disminuyendo y bueno, eso lo tiene que hacer un médico el médico que sabe, etcétera, ¿no? Ujú. Pero bueno, al final creo que es o sea, justo lo importante y lo interesante es poder dejar esta experiencia, o sea, este tipo de información grabada, que la gente pueda pues tener acceso e informarse desde otros lugares, ¿no? Donde ya no sea esta situación de miedo, que también era una cosa Sí. que yo quería como decirte, porque hace ratito lo decías, ¿no? Como eh, estar, como que te dicen, di no a las drogas, ¿no? Y también eso me parece bien importante. O sea, entiendo que el hecho de estar en un estado alterado de conciencia se lo cataloguen como que estás drogado, ¿no? Pero qué importante es poder diferenciarlo, ¿no? O sea, cuando te dicen drogas y entonces meten a los alucinógenos, meten a la marihuana en la bolsita del fentanilo y de la Sí, heroína sí, y de, sí, pero ¿no? hay que considerar que droga es cualquier sustancia. Drogas pueden ser las drogas que tomamos para tratar una gripe,
el alcohol que usan las personas para intoxicarse también es una droga. O sea, es una cuestión de, pues muy amplia, ¿no? Yo creo que esa también parte ahorita de lo interesante que están haciendo en cuanto a legislación es cambiar a los hongos de la lista de drogas como duras, o sea, que se incluye como justo con el fentanilo, con la cocaína, o sea, con drogas bastante duras que además tienen un índice como de, o sea, que crean adicciones Ah, mucho de más alto, ¿no? dependencia. Sí, o sea, realmente con hongos es algo importante, creo que los hongos no causan dependencia como física ni emocional, o sea, yo creo que a veces incluso si haces un trip y lo planeas bastante bien, no lo quieres hacer de forma seguida, o sea, porque los efectos incluso duran por un tiempo considerable, ¿no? Y también hay estudios donde están usando la psilocibina para tratar adicciones al alcoholismo y también al tabaquismo. Entonces, algo importante a saber, ¿no? O sea, Sí, totalmente. Creo que, o sea, digo, no sé si es porque yo también ya estoy más metida en el tema o por lo que sea, pero sí creo que ahora hay más información al respecto. Creo que cada vez conozco gente como más abierta y como que está sí, intentando y está buscando al menos estas alternativas. Y bueno, pues em, digo, al final es una alternativa más. En la experiencia, pues esto es lo que a nosotras nos ha nos ayuda. pasado, esto ha sido Sí, como ha funcionado y pues ojalá que para las personas que pueda funcionar también, o sea, que decidan hacerlo pueda funcionar también, ¿no? Y pueda ser una buena herramienta para poder recuperar esta salud mental y esta inestabilidad emocional con la cual nos hemos encontrado, ¿no? sí, sí, es un problema colectivo, pero afortunadamente hay soluciones y pues sí. Oye, y bueno, particularmente contigo, ¿qué podemos encontrar contigo? ¿Cómo nos puedes ayudar? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo acompañas en este proceso? Ay, gracias. Pues yo tengo mi proyecto, creo, por el cual nos conocimos, que se llama Hongos Des. Ujú, Eh, Realmente me ha costado como clasificarlo en qué es lo que quiero hacer, porque para nada quiero que sea como, o sea, no es un dealership, no es como de, ay, aquí encuentras de todo, no. ujú. O sea, mi proyecto está basado en la desmitificación y quitar estigma del uso de hongos y los IBES, de los beneficios en salud mental. Me gusta compartir como de esta parte de la espiritualidad y también de estudios clínicos que están saliendo en Estados Unidos, porque es donde se está estudiando principalmente, así como datos culturales de, oye, ¿sabías que los hongos tienen esta red micelial que va dentro de todos los bosques y que se comunican? O sea, un poquito de todo, pero siempre alrededor, por y para los hongos, ¿no? ¿Qué hago por el momento? Pues ofrezco información bastante sólida de cómo puedes usarlo. Eh, si quieres hacer microdosis, si quieres hacer macrodosis, cuáles son los efectos secundarios que puedes esperar, cómo puedes hacerlo, tu experiencia personal para que no tengas que depender como de estos falsos chamanes o de estos falsos, no sé, ahorita que está tan de moda tener como estas ceremonias de hongos, ¿no? O sea que yo creo que hay mucho poder en hacerlo personal, en hacerlo bajo tus propias circunstancias, y ofrezco esa información. Si tienen cualquier duda, yo puedo resolverla también. Y pues eventualmente me gustaría también estudiar para poder dar un acompañamiento como más profesional a lo largo de las macrodosis, ¿no? Ay, está padrísimo. Oye, bueno, entonces te podemos encontrar en Instagram, ¿no? En Instagram estoy como hongosdes, la segunda O es un cero. También estamos en Twitter, en TikTok, tengo un blog, pero sí, si me encuentran en cualquiera de las redes, ahí está el Linktree y tiene todos los sitios donde he estado y estaré. De cualquier forma, igual vamos a compartir aquí tus redes y cuando el episodio salga, pues te vamos a etiquetar en todo para que te puedan encontrar. Y bueno, pues antes de terminar, quiero agradecerte mucho esta Mm. conversación. Sin duda,
superó todas mis expectativas y me da mucho Ay, gusto que gracias, hayamos igual. podido platicar de esto, ¿no? Me emociona que la gente pueda tener esta plática, me emociona que la gente pueda escuchar más al respecto. Sin duda, pues como lo platicamos en privado, no es un tema en donde estemos incitando al consumo de ninguna sustancia, simplemente estamos compartiendo una experiencia que a nosotras pues nos ha sido útil y pues en lo personal que yo pues te lo platicaba cuando te invité a grabar este episodio, no es nada más por un tema recreativo y por decir, ay, está padrísimo y háganlo y está súper bien, Ujú. sino porque al final tiene un impacto en un tema de salud mental. Eh, que hoy para mí estamos en una epidemia seria, ¿no? De depresión, de ansiedad, que Sí, nadie está concuerdo. atendiendo, que creo que no se le está dando la importancia de vida y que pareciera que no cambia mucho, o sea, que pareciera que, bueno, pues uno está deprimido y ya, pero sin duda para mí tiene efectos, cada vez más efectos secundarios, cada vez se ven más, cada vez son más en colectivo y creo que pues algo tenemos que hacer y pues aquí hay una herramienta que creo que nos puede venir muy bien, ¿no? Entonces, pues quiero agradecerte mucho todo tu tiempo y toda la información Mm. que pudiste dar hoy, Sam. No, muchas gracias a ti, María. De verdad disfruté muchísimo esta plática y pues creo que es un tema que da para muchas como subcategorías, pero definitivamente es importante salir del closet psicodélico, como le decimos, normalizar el uso de estas sustancias, saber que si lo haces con una información previa, con una capacitación y o sea, con las mejores intenciones, con una fuente confiable además. O sea, puedes tener una experiencia súper gratificante y que no tienes por qué seguir como en este estado de depresión, ¿no? O sea, si tienes la voluntad de salir de este lugar, si quieres cambiar tus circunstancias y no quieres necesariamente tomar antidepresivos o sientes que ya no hay para dónde, sí hay. O sea, y qué bendición que tengamos estas alternativas que sean accesibles dentro de lo que cabe. Me gustaría hacer como espacio que yo siempre ofrezco, no lo menciono abiertamente, pero sí lo ofrezco a las personas que me quieran contar su situación, que realmente tengan dificultades como para pagar la tintura. Yo ofrezco becas, ofrezco, ¿cómo se dice? Opción a ¿Descuentos? pagos también, Ah, sí, ok. descuentos, Ujú. opción a pagos, o sea, porque me gustaría que sea accesible porque de verdad para mí fue un cambio impresionante y es algo en lo que creo mucho que puede ayudarnos. O sea, y a veces yo creo que viendo hacia atrás y viendo mi trayectoria en cuanto a mi salud mental, no, a veces se me olvida como el cambio abismal que ha sido después de los hongos, ¿no? Y esa opción siempre está para todos, nada más que me escriban y con mucho gusto. Ay, me encanta, Sam, me encanta porque yo también creo que soy partidaria de poder tener, y creo que es una cosa que hace muchísimo la comunidad de mujeres que hace activismo, que está enfocada en este tipo de prácticas, ¿no? Y de disidencias, que es ofrecer becas o al menos decir, oye, si hay algún tema que haga que no puedas tener acceso y que y que te impida poder tener una mejor calidad de vida, sea en lo que sea, yo lo hago en terapia, ¿no? Cuando alguien me dice, uy, no me alcanza, o sea, si ese es el tema, que no Sí. sea, ¿no? Que si el dinero es el tema, que no sea, porque justo creo que es parte de un poco hackear el privilegio, ¿no? De un poco de decir, Mm. esto no es exclusivo, porque si bien hay una ganancia, obviamente, si bien hay un trabajo remunerado, si bien muchas cosas, ¿no? El poder ofrecerlo al servicio de todos me parece que al menos es una de las cosas que en todos los aspectos necesitamos empezar a hacer, ¿no? Entonces, pues te Concuerdo. agradezco mucho que nos compartas esto y pues bueno, quienes nos estén escuchando, que lo puedan tomar en cuenta. Sin duda, es un tema que da para mucho y como se lo he dicho a otras invitadas y te lo digo a ti con toda la honestidad, yo encantada de que puedas venir a hablar otro día Mm. de otros temas relacionados Con todo a el gusto. esto. Y pues ojalá que la gente que nos ve, pues si tiene dudas, si tiene ideas de cosas que quieran que tocamos al respecto, pues que lo dejen en sus comentarios y pues armamos otro episodio abordándolo desde otro lugar, ¿no? Yo encantada, de verdad, muchas gracias por prestarme tu espacio y qué plática tan rica. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti, Sam, y muchas gracias a todos y a todas por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado mucho la plática y que pues les haya sido de utilidad. Déjenos sus likes, suscríbanse y coméntenos qué opinaron. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.